Reciban cordial saludo hoy, lunes 22 de agosto de 2016. Les habla el instructor Sigifredo Serna, que orienta el curso Contabilidad en las Organizaciones, para presentarles la segunda videoconferencia de este curso. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. La agenda que vamos a contemplar es el saludo, las generalidades, el desarrollo del curso, una sesión de inquietudes y las conclusiones. Miremos entonces en qué consiste esta segunda unidad que hemos denominado Contabilidad en las Organizaciones. Se presenta entonces la definición de contabilidad según el artículo primero del decreto reglamentario 2649 del año 93, que dice que la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de las operaciones de una empresa en forma clara, completa y fidedigna. Desglosemos entonces cada uno de estos términos que definen la contabilidad. ¿Por qué se dice que recolectar? Se recolectan todos los documentos, soportes de contabilidad utilizados durante el periodo contable, tales como recibos de caja, consignaciones, comprobantes de pago, facturas de venta, notas de contabilidad, entre otras. Un segundo término es el identificar. ¿Qué se identifica? Se identifica en cada transacción realizada contenida en el soporte de contabilidad la causa y el efecto para encontrar la cuenta precisa que aumenta o disminuye y darle la importancia relativa a cada erogación. ¿Qué se mide? Se mide el valor económico de la transacción mediante verificación de precios, cálculos aritméticos, autorizaciones, requisitos legales. La clasificación de cada documento soporte de contabilidad por grupos homogéneos de operaciones tales como los ingresos de caja, facturas de ventas, facturas de compras. ¿Qué se codifica? Se codifica cada soporte en la parte pertinente mediante el código establecido en el Plan Único de Cuentas, el PUF, para los comerciantes, el cual se adopta por cada empresa de acuerdo al sector y las necesidades de información. ¿Qué se acumula? Se acumula el comprobante, acumula en el comprobante de contabilidad todas las operaciones similares a una determinada cuenta. ¿Qué se registra? Se registra en los libros auxiliares, en el procedimiento manual mediante el comprobante de contabilidad. Se emiten resultados mediante la elaboración de la hoja de trabajo con el objeto de darle razonabilidad a la información y terminar el proceso contable. Se interpretan los resultados de la contabilidad, justifica su estructura financiera, se elaboran los indicadores financieros de gestión para encontrar respuesta al desempeño de la administración. Se analizan los problemas mediante el estudio de las causas y efectos para plantear soluciones y planes de mejoramiento en las situaciones críticas que no permiten lograr el éxito en el mediano o largo plazo. Se evalúa la factibilidad financiera de la empresa en marcha y se incorporan soluciones a los problemas. Se informa a los usuarios los resultados de la primera instancia, es a la gerencia, luego a la asamblea y finalmente a la junta de socios. Y se hace seguimiento mediante los indicadores de gestión sobre los planes que le dan la factibilidad financiera al negocio. Algunos gurús de la administración opinan que tomar decisiones sobre los informes de contabilidad no tiene sentido, porque solamente se limitan a presentar unos estados financieros fríos, sin ningún análisis y sin la evaluación de la situación real. Y en segundo, cuando se presentan ya tienen 3 meses
en ocasiones de retardo. Entonces mire que aquí quedamos de pronto la definición de contabilidad. Pasemos a otro aspecto que es la clasificación de las contabilidades. La contabilidad financiera es la más conocida y de todos, y su base comprensiva son los principios de contabilidad generalmente aceptados, a partir de los cuales se han elaborado un modelo contable basado en el costo histórico. La contabilidad fiscal, la base de la contabilidad es la base gravable definida en términos impositivos a partir del poder coercitivo del Estado. La contabilidad gerencial, la información que se utiliza para usuarios externos y con marcada responsabilidad social. La contabilidad ambiental toma vigencia por la responsabilidad de toda empresa de preservar la naturaleza al momento de desarrollar su objeto social con responsabilidad. Hemos visto en los últimos años que ya se toman en cuenta los costos ambientales. La contabilidad estandarizada. Las nuevas tendencias de la contabilidad son hacia la armonización, estandarización y ahora último la convergencia de las normas internacionales de contabilidad para que permitan elaborar información que sirva en cualquier parte del mundo. El flujo de capitales y movimientos de bienes y servicios de empresas multinacionales. De tal forma que el contador tiene la responsabilidad de actualizar sus conocimientos con los parámetros internacionales y para lograr ser eficiente en una economía globalizada. Miremos entonces en qué consiste el ciclo contable. El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y se transmiten correctamente a los usuarios. Esto, según el decreto 2649 en su artículo 46. El ciclo de información contable está compuesto por tres procesos: una entrada, un proceso y salida de la información contable. Miremos entonces, existen unos soportes externos, se hace una codificación, se hace un comprobante de contabilidad, se lleva un libro diario, un auxiliares, a unos libros mayores, se controla la existencia y finalmente se hace un balance de comprobación. Otro aspecto a tener en cuenta son los soportes contables. Los soportes contables, ejemplo de ellos son el recibo de caja, el recibo de consignación, la factura de venta, los cheques, los comprobantes de pago, egreso, las letras de cambio, los pagarés, las notas de débitos y créditos, los recibos que se elaboran de caja menor, las notas de contabilidad y los comprobantes de diario son los más importantes. La cuenta. La cuenta es el nombre que recibe una operación comercial para registrar en forma ordenada las transacciones que realiza una empresa. Los nombres de las cuentas deben ser claros, precisos, identificables para que por sí mismo muestren lo que representan. Las cuentas representan las propiedades, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. Así los costos, los gastos y las utilizadas en un periodo determinado. Miremos entonces el esquema de una cuenta T. Una cuenta T muestra el comportamiento de las cuentas. Lleva un nombre completo. En el lado izquierdo, registrar los movimientos débitos. Y en el lado derecho, los movimientos créditos. El esquema de la cuenta T. ¿Qué es el debitar? Debitar una cuenta es registrar un valor en el lado izquierdo, es decir, en el debe.
La suma de todos los valores registrados en la columna del debe se llaman movimientos débitos. Acreditar una cuenta es registrar un valor al lado derecho, es decir, en el haber. La suma de todos los valores registrados en la columna del haber se llaman movimientos créditos. Los saldos en las cuentas T. Saldo es la diferencia entre la columna del debe y la columna del haber de una misma cuenta. Saldo débito cuando la suma del movimiento débito es mayor que la suma del movimiento crédito. Y tendrá saldo crédito cuando la suma del movimiento crédito es mayor que la suma del movimiento débito. La clasificación, nomenclatura y los movimientos de las cuentas. Existen unas cuentas que se denominan las cuentas reales, unas cuentas nominales y unas cuentas de orden. Miremos estas dos. ¿Qué son las cuentas reales? Las cuentas reales son las cuentas que corresponden a las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. ¿Por qué son reales? Porque si se termina el ciclo contable, pasan al otro año con los saldos que tenían y arrastran. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta del activo, por ejemplo, tengo en bancos, al finalizar el año, el 31 de diciembre, poseo 10 millones de pesos, al 1 de enero me aparecerán en los bancos ese valor. Lo mismo ocurre con una cuenta del pasivo. Si tenía compromisos con los acreedores por 1 millón de pesos, al finalizar el año, al inicio pasará ese saldo que estaba registrado allí. ¿Qué ocurre con las cuentas nominales, cuentas transitorias o cuentas de resultado? Un ingreso se hace por el ciclo o ese periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Se registraron ventas por 50 millones de pesos. Al terminar ese año, ese era el valor. Y si yo inicio con un nuevo saldo, arrancaría en ceros. Lo mismo ocurre con los gastos y los costos, ¿sí? Se presentan durante un periodo o ciclo contable. Si yo tuve gastos o costos por 80 millones de pesos, solamente fue para ese periodo, ¿sí? En el siguiente año arrancará mi cuenta en ceros. Miremos entonces en qué consisten las cuentas del activo. ¿Qué es el activo? El activo son esos derechos y bienes que controla la empresa al servicio de la actividad, tanto en capital de trabajo operativo como de bienes de capital e inversiones diferidas. Todas ellas aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo con el registro del crédito. Miremos en qué consiste. Como lo dijimos, las cuentas del activo representan los bienes y servicios, por ejemplo, el dinero en caja, en bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles, los vehículos, los derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. Entonces, miremos entonces los movimientos de las cuentas del activo. Va el nombre de la cuenta. Por el debe nacen y aumentan, y por el haber disminuyen, y serán siempre de naturaleza débito. Ejemplo, tenemos una cuenta de activos denominada bancos. Por acá inicia cuando hacemos la primera consignación, nace por el débito. Cuando hacemos un retiro, será el crédito y será su naturaleza débito. Miremos las cuentas del pasivo. ¿Qué son los pasivos? Son las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas, porque han facilitado el financiamiento y han permitido desarrollar sus operaciones de inversiones. Ellas aumentan sus saldos con registros en el crédito y disminuyen sus registros con el débito. Ejemplos de cuentas del pasivo son las obligaciones financieras, obligaciones con proveedores, los impuestos por pagar, las cuentas por pagar y las obligaciones que tenemos con los empleados.
Un ejemplo de una cuenta del pasivo. Nacen y aumentan por el haber y disminuyen por el débito y siempre serán de naturaleza crédito. Repitamos, las cuentas del pasivo nacen y aumentan por el haber y disminuyen por el débito y serán de naturaleza crédito. Un ejemplo, adquirimos una obligación bancaria por 25 millones de pesos. Nació con este valor. ¿Sí? Cuando le abonamos a esa cuenta, disminuye por el debe y será de naturaleza crédito. Y será el saldo crédito que tenemos aquí. ¿Qué ocurre entonces con las cuentas del patrimonio? El patrimonio son los aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la actividad comercial que se denomina el capital social, que luego se alimenta con parte de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman reservas, utilidades acumuladas, y otras se distribuyen en calidad de dividendos o participaciones para pagar en acciones, cuotas o partes de interés social. Las cuentas del patrimonio aumentan con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito. Su saldo será de naturaleza crédito. Tienen el mismo comportamiento y movimiento de las cuentas del pasivo. Miremos un ejemplo. Nombre de la cuenta, el haber. Por aquí nacen y aumentan las cuentas de patrimonio y disminuyen por el debe y serán de naturaleza crédito. Ejemplo, la cuenta se llama capital social. Nace por el haber, los aportes iniciales. Si hay un retiro de un socio, disminuye por el debe y será de naturaleza crédito. Veremos entonces las cuentas nominales o cuentas de resultado. Acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable, como lo dijimos anteriormente, y están relacionadas con los ingresos, los gastos, las compras y los costos de producción y operación. Las cuentas nominales de ingreso recogen los ingresos por ventas o prestación de servicios y disminuyen con las devoluciones o anulaciones de contratos. Hacen parte los grupos operacionales y las no operacionales. ¿Qué son los operacionales? Son los ingresos por la actividad normal de la empresa. Si es una empresa que comercializa calzado, sus ingresos operacionales serán por la venta y comercialización de calzado. Un ingreso no operacional será si esa empresa tiene un espacio y alquila, por ejemplo, una parte para alquiler de una fotocopiadora. Ese arrendamiento que recibe será un ingreso no operacional, porque no es la actividad alquilar espacios. O de sus empaques, al final de cada mes vende las cajas y el embalaje. Entonces mira que serán los ingresos no operacionales. Miremos entonces su movimiento. Nacen y aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Y serán los ingresos el saldo de naturaleza crédito. Un ejemplo, miremos. Se obtienen ventas de 80 millones de pesos, ¿sí? Y hubo una devolución de 1 millón de pesos. Entonces, esa cuenta tendrá un saldo de 79 millones de pesos de saldo crédito. Las nominales de gastos son todos los gastos de administración, distribución y venta necesarios para la producción de la renta. También existe una clasificación de los gastos en operacionales de administración y operacionales de ventas y no operacionales. Los gastos nacen y aumentan por el debe y disminuyen por el haber y serán los gastos y los costos de naturaleza débito. Veamos un ejemplo. Una empresa
paga arrendamiento por 2 millones de pesos. Entonces, como nace y aumenta por el debe, irá en la columna de la izquierda. Y el saldo será de naturaleza débito. Las nominales de costos tienen el mismo movimiento y comportamiento de los gastos. Hacen parte de esta cuenta las materias primas, la mano de obra directa, los costos indirectos y los contratos de servicios. Ejemplo de una cuenta de costos: nacen por el débito y el saldo siempre será débito. ¿Qué es la partida doble? La partida doble expone que en toda transacción interviene mínimo la cuenta que recibe y otra cuenta que entrega para una operación sencilla, pero pueden suceder operaciones múltiples donde sean varias las cuentas que reciben y varias las cuentas que entregan. De esta forma se mantiene el equilibrio entre los valores recibidos débito con los valores entregados y se fortalece el método de partida doble. Miremos entonces aquí cómo funciona la partida doble. Deudores clientes, hacemos una venta. Entonces, como deudores clientes es una cuenta de activo, entonces irá en el lado izquierdo. Y comercio al por mayor son ventas, nacen por el lado derecho, en el haber. Sumas iguales, 1.250.000 y 1.250.000, se está cumpliendo el concepto de partida doble. Miremos entonces un ejemplo de registro doble. Se reciben ventas por 2.500.000. Una parte se recibe y se consigna en el banco y otra parte se da un crédito. 2.500.000 por el débito y por el crédito 2.500.000. Aquí lo estamos haciendo doble. Pasemos a otro concepto que es la ecuación contable. La ecuación contable dice que los activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Miremos un ejemplo. Tenemos un activo 1 en efectivo por 800.000 pesos. Tenemos un inventario de mercancía por 2 millones de pesos, constituyéndose en un activo 2. Tenemos equipo de oficina por 1 millón de pesos, un activo 3. Y tenemos una obligación bancaria, que es un pasivo, por 1.800.000, un pasivo 1. Hagamos la debida sustitución. Activo 1, 800, más un activo 2 de 2 millones de pesos, un activo 3 por 1 millón de pesos, igual a 3.800.000. Miremos entonces que los activos suman 3.800.000 menos el pasivo, lo que quiere decir que tenemos un patrimonio de 2 millones de pesos. Y se cumple la llamada ecuación contable. Presentemos entonces unos ejercicios de partida doble. Se consigna en el banco y el dinero sale de la caja. Miremos entonces. Se consigna en el banco 1 millón de pesos, débito, como es una cuenta del activo, débito. Y la caja es también otra cuenta del activo. Entonces miremos que tenemos aquí en el haber el millón de pesos. Otro ejemplo, se compra de mercancía al contado por 500.000 pesos, valor cancelado con cheque. Entonces, esta es una cuenta, unas compras de mercancía. En el débito 500.000 pesos y giramos un cheque, una cuenta del activo, disminuye el activo y dijimos que si los activos disminuyen será por 500.000 pesos. Venta de mercancía al contado. Dijimos
que las cuentas de ingresos aumentan por el haber, aquí lo tenemos, y ¿dónde ingresa? Ingresa a la caja, es una cuenta del activo, entonces tenemos que hacer por el debe. Un cuarto ejemplo, venta de mercancía a crédito. Ventas es una cuenta que nace por el haber. Entonces registramos el haber y se hace un crédito. Clientes es una cuenta del activa por los 700.000 pesos. ¿Sí? Débito, activo, crédito, ingresos. Cuentas de resultado. La quinta, compra a crédito de activos diferentes mercancías. La compra a crédito, muebles para la oficina por valor de 3.500.000. Equipo de oficina es una cuenta del activo, entonces aumenta por el debe. Y bancos es una cuenta del activo, como se gira el cheque, disminuye, entonces es por el haber. Listo. Los gastos. La empresa gira un cheque por 900.000 pesos por concepto de arrendamiento de oficina por un mes. Arrendamientos aumentan y empiezan por el debe. Y bancos es una cuenta del activo, disminuye por el haber. Gastos pagados por anticipado. La empresa gira un cheque por 300.000 pesos correspondiente a 3 meses de honorarios. Entonces, los gastos pagados por anticipado es una cuenta que se llaman diferidos, es una cuenta del activo, entonces 300.000 pesos. ¿Cómo se gira? Bancos es una cuenta del activo y dijimos que cuando disminuye, entonces es por el haber. Ingresos. La empresa recibe una consignación por concepto de arrendamiento de parqueaderos. Arrendamientos es una cuenta de resultados y aumenta o inicia por el haber. Y bancos es una cuenta del activo y aumenta por el débito. Vistos esos ejercicios de partida doble, entonces miremos las actividades de esta segunda unidad. Se presentan 3 actividades. Un conflicto financiero, la participación en un blog, una actividad interactiva denominada procesos contables y una evidencia de cuentas T. Veremos entonces en qué consiste cada una de ellas. El blog. Se presenta un caso donde Lucía presenta un conflicto por un dinero que le prestó a Pedro. Inicialmente la deuda era de 2.300.000 pagaderos a 2 meses. Lucía dice tener los documentos de garantía y Pedro afirma que le depositó en el banco esa cantidad. Se trata de que usted explique en el blog cuál es la posible solución de este caso y mencione los documentos que debieron tramitar Lucía y Pedro para sostener sus afirmaciones. Además, explique cuál es la importancia de los documentos para dar garantía a sus reclamaciones. Se debe explorar los aportes de su compañero y comentar respetuosamente lo que piensan estos. Una segunda actividad interactiva denominada procesos contables. Se dan unas instrucciones. Para llevar la contabilidad en una organización es necesario calcular los gastos mensuales fijos, los activos, los ingresos y los egresos. Por esta razón, Juan debe avanzar por las casillas hasta encontrar cada uno de los bienes, los cuales representan los gastos, los activos, ingresos y egresos de la empresa. Se debe dar clic sobre cada objeto para que Juan avance y responda a la respectiva pregunta y así aplique los conocimientos adquiridos sobre contabilidad. Recordemos que para hacer esta actividad es necesario haber hecho la lectura del documento de apoyo número 2. Aquí tenemos un ejemplo de una de las preguntas que están contempladas en esta actividad interactiva. Y finalmente hay que hacer los registros y las transacciones de 5 cuentas.
Usted es contratado por la empresa Pintamás para realizar las cuentas contables de la última semana, ubicando las siguientes cuentas en una T. Se efectúa la venta por 5 millones de pesos de baldes de pintura y se recibe en pago un cheque. Entonces las transacciones serían 4 millones de pesos, caja, cuenta activo, se le abre 1 millón de pesos a clientes y las ventas, cuenta de resultados, ventas por 5 millones de pesos. Queda totalmente evidenciada la partida doble. Se presenta la factura como documento soporte. Una segunda transacción. Se realiza un depósito al banco por 1 millón de pesos. El valor se acredita de la caja e ingresa a bancos, cuenta del pasivo, y se hace la respectiva consignación como soporte. Este es un movimiento interno de caja a caja, ¿no? De la caja menor a la caja mayor. La empresa tiene un efectivo por 200.000 pesos y su respectivo soporte, que sería un recibo de caja. Una siguiente transacción, se efectúa la compra de 5 cuñetes de pintura a razón de 40.000 pesos cada uno. Son compras. Almacenes Pintuflor, cuyo pago lo piensa hacer en 15 días. Es una cuenta por pagar. Entonces miremos costo de ventas por 200.000 pesos y abrimos una cuenta de proveedores que es un pasivo. Y se hace la respectiva factura por los 200.000 pesos. Pasamos a una sesión de inquietudes, preguntas que tengan los aprendices sobre este tema visto. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del tema visto? Una primera conclusión sería que la contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero de la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que lleva a un manejo óptimo del negocio. Otra conclusión es que se debe llevar contabilidad con el objetivo de llevar un control de los ingresos y los egresos. Cuando se lleva la contabilidad se puede determinar las utilidades o las pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable y sirve de fuente fidedigna de información ante terceros. Damos entonces por terminada la sesión de la videoconferencia número 2. Muchas gracias.